Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 9. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 1. La posibilidad del conocimiento. 3. El subjetivismo y el relativismo. El escepticismo enseña que no hay ninguna verdad. El subjetivismo y el relativismo no van tan lejos. Según estos, hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay ninguna verdad universalmente válida. El subjetivismo, como ya indica su nombre, limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Este puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano, como el sujeto general o el género humano. En el primer caso, tenemos un subjetivismo individual. En el segundo, un subjetivismo general. Según el primero, un juicio es válido únicamente para el sujeto individual que lo formula. Si uno de nosotros juzga, por ejemplo, 2 por 2 igual a 4, este juicio solo es verdadero para él desde el punto de vista del subjetivismo. Para los demás puede ser falso. Para el subjetivismo general hay verdades supraindividuales, pero no verdades universalmente válidas. Ningún juicio es válido más que para el género humano. El juicio 2 por 2 igual 4 es válido para todos los individuos humanos, pero es por lo menos dudoso que valga para seres organizados de distinto modo. Existe, en todo caso, la posibilidad de que el mismo juicio que es verdadero para los hombres sea falso para seres de distinta especie. El subjetivismo general es, según esto, idéntico al psicologismo o antropologismo. El relativismo está emparentado con el subjetivismo. Según él, no hay tampoco ninguna verdad absoluta, ninguna verdad universalmente válida. Toda verdad es relativa. Tiene solo una validez limitada. Pero mientras el subjetivismo hace depender el conocimiento humano de factores que residen en el sujeto cognoscente, el relativismo subraya la dependencia de todo conocimiento humano respecto a factores externos. Como tales considera, ante todo, la influencia del medio y del espíritu del tiempo, la pertenencia a un determinado círculo cultural y los factores determinantes contenidos en él. Al igual que el escepticismo, el subjetivismo y el relativismo se encuentran ya en la antigüedad. Los representantes clásicos del subjetivismo son en ella los sofistas. Su tesis fundamental tiene su expresión en el conocido principio de Protágoras. Siglo V a.C. El hombre es la medida de todas las cosas. Este principio del homo mensura, como se le llama abreviadamente, está formulado en el sentido de un subjetivismo individual con suma probabilidad. El subjetivismo general, que es idéntico al psicologismo, como se ha dicho, ha encontrado defensores hasta en la actualidad. Lo mismo puede decirse del relativismo. Oswald Spengler lo ha defendido recientemente en su Decadencia de Occidente. Solo hay verdades, dice en esta obra, en relación a una humanidad determinada. El círculo de validez de las verdades coincide con el círculo cultural y temporal de que proceden sus defensores. Las verdades filosóficas, matemáticas y de las ciencias naturales solo son válidas dentro del círculo cultural a que pertenecen. No hay una filosofía, ni una matemática y una física universalmente válidas, sino una filosofía fáustica y una filosofía apolínea, una matemática fáustica y una matemática apolínea, etc. El subjetivismo y el relativismo incurren en una contradicción análoga a la del escepticismo. Este juzga que no hay ninguna verdad y se contradice a sí mismo. El subjetivismo y el relativismo juzgan que no hay ninguna verdad universalmente válida, pero también en esto hay una contradicción. Una verdad que no sea universalmente válida representa un sinsentido. La validez universal de la verdad está fundada en la esencia de la misma. La verdad significa la concordancia del juicio con la realidad objetiva. Si existe esta concordancia, no tiene sentido limitarla a un número determinado de individuos. Si existe, existe para todos. El dilema es, o el juicio es falso y entonces no es válido para nadie, o es verdadero y entonces es válido para todos. Es universalmente válido. Quien mantenga el concepto de la verdad y afirme, sin embargo, que no hay ninguna verdad universalmente válida, se contradice, pues, a sí mismo. El subjetivismo y el relativismo son en el fondo escepticismo, pues también ellos niegan la verdad, si no directamente, como el escepticismo, indirectamente atacando su validez universal.
El subjetivismo se contradice también a sí mismo, pretendiendo de hecho una validez más que subjetiva para su juicio. Toda verdad es subjetiva. Cuando formula este juicio, no piensa ciertamente, solo es válido para mí, para los demás no tiene validez. Si otro le repusiese con el mismo derecho que tú dices que toda verdad es subjetiva, digo yo que toda verdad es universalmente válida, seguramente no estaré de acuerdo con esto. Ello prueba que atribuye efectivamente a su juicio una validez universal. Y lo hace así porque está convencido de que su juicio acierta en la cosa, reproduce una situación objetiva. De este modo, supone prácticamente la validez universal de la verdad que niega teóricamente. Lo mismo pasa con el relativismo. Cuando el relativista sienta la tesis de que toda verdad es relativa, está convencido de que esta tesis reproduce una situación objetiva y es por ende válida para todos los sujetos pensantes. Cuando Spengler, por ejemplo, formula la proposición anteriormente citada, solo hay verdades en relación a una humanidad determinada, pretende dar expresión a una situación objetiva que debemos reconocer todo hombre racional. Supongamos que alguien le repusiese: con arreglo a tus propios principios, este juicio solo es válido para el círculo de la cultura occidental, pero yo procedo de un círculo culturalmente completamente distinto. Siguiendo el invencible impulso de mi pensamiento, tengo que oponer a tu juicio este otro. Toda verdad es absoluta. Con arreglo a tus propios principios, este juicio se halla tan plenamente justificado como el tuyo. Por ende, me dispenso en lo futuro de tus juicios, que solo son válidos para los hombres del círculo de la cultura occidental. Si alguien hablase así, Spengler protestaría con todas sus fuerzas. Pero la consecuencia lógica no estaría de su parte, sino de la de su contrario.